Saludos amigos y amigas, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a esta serie 7 verdades bíblicas que todo ser humano debe saber. Bienvenidos a este canal, Verdades de Esperanza. Le invitamos a que se suscriba. A los que se unen por primera vez a la transmisión también le damos una cordial bienvenida. Es un gusto para nosotros tenerlos entre el grupo que está escuchando y viendo esta transmisión. Le invitamos a que se suscriban al canal, que compartan los enlaces y que activen las notificaciones para recibir información de las publicaciones. Saben, hasta este momento hemos analizado 4 grandes verdades bíblicas. La primera de ellas, el segundo regreso de Cristo Jesús a esta tierra. Número 2, estudiamos sobre los acontecimientos que anuncian que ese segundo advenimiento está muy cercano. En tercer lugar, analizamos que la Biblia es la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo y que contiene la voluntad de Dios para los hombres. Analizamos una cuarta verdad donde aprendimos y fortalecimos nuestra fe y confianza en la palabra de Dios como el método a través del cual Dios revela lo que está por venir. Y hoy, en la quinta verdad, analizaremos un tema muy importante que hemos titulado lo que la Biblia enseña acerca del conflicto entre el bien y el mal. Seguramente te has preguntado en alguna ocasión cuándo y dónde surgió el sufrimiento y el mal. Bueno, eso lo vamos a ver en esta tarde. Te quiero decir que en nuestro planeta, en nuestro mundo, podemos encontrar las huellas del amor de Dios por todas partes. Al mirar un atardecer, al levantar los ojos y ver una noche estrellada, al ir a alguna de nuestras hermosas playas, podemos ver la mano de Dios moviéndose perfectamente en esos diseños. El cuerpo humano, todos nuestros sistemas, nuestros órganos, son obra de nuestro Dios y Creador. Pero lamentablemente también en este mundo vemos otras huellas de otro actor importante que ha trabajado a la par de Dios. Vemos que en este mundo hay conflictos, hay guerras, hay hambres, hay injusticias, hay tristezas, hay angustias en la vida de la gente. Pero ¿de dónde surge ese sufrimiento? ¿De dónde surge el mal? ¿Será que Dios no se preocupa por nuestro planeta? ¿Será que el planeta Tierra es apenas un puntito en un sistema solar que pertenece a una galaxia olvidada por parte de Dios? ¿Qué nos dirá la Biblia acerca de eso? Bueno, para entender y estudiar este tema relacionado con el conflicto entre el bien y el mal y el origen del pecado y del sufrimiento humano, lo primero que debemos hacer es identificar cuál es la esencia del carácter de nuestro Dios. Y la Biblia nos habla de eso, nos da la respuesta a esta pregunta: ¿cuál es el carácter de Dios? ¿Cuál es la esencia de Él? Y por eso yo les invito a leer en la Biblia, en 1 de Juan capítulo 4, versículo 8, lo que nos dice el apóstol. Y él escribió lo siguiente: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, la esencia del carácter de Dios es amor. Y Jeremías 31:3 en el Antiguo Testamento nos dice lo siguiente: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y el libro de Salmos, capítulo 86, versículos 5 y 15, nos dice de la siguiente manera: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Qué descripción más extraordinaria la que hace el salmista, ¿verdad? Un Dios lleno de misericordias. ¿Y sabes qué es un Dios lleno de misericordia? Es un Dios que identifica tus necesidades y que las satisface. Pero además el salmista dijo que Dios es perdonador y que es bueno para con los que le invocan. En otras palabras, con estos pocos ejemplos podemos concluir rápidamente que la esencia del carácter de Dios es el amor. Que Dios no fue el creador del sufrimiento, sino más bien que todas las acciones de Dios son bondadosas hacia el ser humano. Pero nos surge la pregunta entonces: si Dios es amor y no es responsable del mal en nuestro mundo, ¿quién es el responsable? Bueno, a propósito de esa pregunta, el propio Jesús dio parte de la respuesta en el libro de Mateo capítulo 13, versículos 24 al 28. Y Mateo dice de la siguiente manera: le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue.
Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos de aquel hombre, de aquel padre de familia, y le dijeron: Señor, ¿no sembraste tú buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Jesús aquí explica en esta parábola que el mal en esta tierra ha sido plantado, ha sido sembrado por otro que no es Dios, sino que es enemigo de Dios y por lo tanto enemigo de los hombres. Y Primera de Pedro 5:8 nos da un consejo importante, pero nos revela también quién nos acecha. Dice Primera de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y Apocalipsis 12:9 nos dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces vemos aquí que quien ha sembrado el mal, quien ha sembrado el sufrimiento entre el ser humano y quien acecha a los seres humanos, quien los entrampa y quien les causa problemas, no es Dios, sino el enemigo de Dios, que ya Apocalipsis 12:9 lo define como la serpiente antigua, es decir, la que engañó a Adán y Eva, como el diablo, como el dragón y como Satanás. Pero a través de otras preguntas podemos llegar a un conocimiento más profundo del conflicto entre el bien y el mal. Si Dios no es el causante del sufrimiento, del mal y el pecado, ¿dónde se originó entonces el pecado? ¿Será que, me imagino yo, como usted se preguntará, que el pecado tuvo un origen? ¿A dónde fue ese origen? Bueno, la Biblia también nos da la respuesta. Apocalipsis 12, de los versículos 7 al 12, dice de la siguiente manera: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a los moradores de la tierra. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La palabra de Dios sigue diciendo: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, es decir, Satanás, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y termina diciendo esta referencia bíblica: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Es decir, Satanás, después de esta gran batalla, fue arrojado a la tierra. Y desde entonces engañó a Adán y Eva, los hizo caer y se ha preocupado únicamente de causarle mal, sufrimiento, angustia, tristeza y dolor al ser humano. Es difícil creerlo, pero es cierto. El pecado tuvo su origen en el cielo. La rebelión de Satanás inició en el cielo. El mal se originó allá en el cielo. El diablo tuvo el comienzo en las cortes celestiales. Pero entonces podríamos preguntarnos: ¿fue Dios entonces el que creó a Satanás? ¿Qué piensas tú? Bueno, la Biblia nos dice que no fue Dios el creador de Satanás. La Biblia responde en el libro de Ezequiel capítulo 28, 14 al 17. Ezequiel 28, 14 al 17 dice de la siguiente manera: tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Acá el profeta Ezequiel hace una reprensión al rey de Tiro, pero en el desarrollo de su discurso que Dios había colocado en su palabra, se empieza a dirigir más bien al propio lucero, al propio ángel de luz,
que había sido creado con gran perfección. Y esta referencia bíblica de Ezequiel 28 nos demuestra que Dios no creó a Satanás. Dios creó a un querubín protector, a un ángel perfecto. Dice que era el sello de la hermosura, dice Ezequiel, sabio más que todos los ángeles, hasta que se halló en él maldad. Eso quiere decir que Dios ha creado a los seres celestiales y a los seres humanos con un privilegio. Y es el privilegio de tomar decisiones, de ejercer nuestra voluntad. Y eso fue lo que hizo Satanás, o más bien lo que hizo Lucifer. Porque Dios, como hemos dicho, creó a Lucifer, creó un ángel perfecto. Pero Lucifer se llenó de odio, de envidia, quería ocupar el puesto de Cristo Jesús en las cortes celestiales. Dice la palabra de Dios, fuiste perfecto hasta que se halló en ti pecado. Entonces vemos que Dios no creó a Satanás, más bien Dios creó a Lucifer, pero él hizo un mal uso de su capacidad de decidir y decidió rebelarse contra Dios. Ahora, yo te pregunto, si Dios no creó a Satanás, sino más bien a Lucifer, pero fue en Satanás en quien se halló el mal, ¿cómo entró o cómo llegó el pecado al ser humano? Bueno, el libro de Génesis, mira, estábamos en Apocalipsis, este es el método de estudio de las Escrituras que hablábamos hace unos días. Estábamos en Apocalipsis, ahora vamos al libro de Génesis para ver cómo entró el pecado al ser humano. Allí en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15, se nos relata que Dios en su soberanía colocó una prueba de obediencia para el ser humano. Dice la palabra de Dios en Génesis 2:15 en adelante, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Entonces Dios colocó una prueba de obediencia al ser humano. Y el ser humano, Adán y Eva, tenían la capacidad de decidir. Es cierto que Satanás lo tentó como nos tienta a nosotros, y que fue Satanás quien introdujo el pecado a esta tierra, pero también hubo una complicidad de Adán y Eva cuando ellos decidieron, cuando ellos tomaron la decisión de acercarse a ese árbol y de tomar del fruto de él. Tenían todos los árboles del huerto, pero ellos querían probar de ese. Y bueno, desobedecieron a Dios, decidieron confiar en Satanás y desconfiar de Dios. Ahora veamos cómo ocurrió este acontecimiento. Allí en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Génesis 3, del 1 al 6, nos dice de la siguiente manera. Voy a buscarlo y leerlo acá en la palabra de Dios, y dice así. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos aquí claramente que el ser humano toma la decisión de violar ese mandato que Dios le había dado de no comer de ese árbol. Entonces realmente el pecado entra al ser humano cuando Adán y Eva desobedecen esa instrucción que Dios les había dado. Hay quienes piensan que el pecado original ocurrió cuando Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales, pero en realidad no. Cuando revisamos en Génesis, Dios le había dado ese regalo a este matrimonio entre Adán y Eva. Entonces no fue el tema de las relaciones sexuales. Realmente el pecado original fue la desobediencia del ser humano a ese mandato que Dios le había dado. Y lo más trágico entonces, dice Romanos 5:12, que así como el pecado entró por un hombre, es decir, por Adán, el pecado se extendió a todos los seres humanos. Entonces podemos ver aquí que el primer pecado fue la desobediencia del ser humano. Y el pecado ha traído graves consecuencias a la raza humana. Todo el sufrimiento, el dolor, la tristeza y la muerte
es producto del pecado que Satanás introdujo a la vida del ser humano y no Dios. Ahora, veamos cuál es el significado del pecado y cuáles son sus efectos en la vida del ser humano. Vamos rápidamente a ver 3 versículos. Primera de Juan 3:4 dice de la siguiente manera: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y Romanos 6:23 nos tiene una triste noticia en la primera parte. Dice: porque la paga del pecado es la muerte. Entonces podemos ver 3 cosas rápidamente. El pecado fue introducido por Satanás y el pecado es la desobediencia a la ley de Dios. El que infringe los mandatos de Dios y la voluntad de Dios está pecando. En segundo lugar, quien practica el pecado se hace súbdito de Satanás y deja de pertenecer al reino de Dios, deja de ser súbdito del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Dios, porque está obedeciendo a otro y no al que lo creó. Y en tercer lugar, lamentablemente, y así lo establece la palabra de Dios, la paga del pecado es la muerte. En síntesis, querido amiga y amigo, el pecado es desastroso para todos los seres humanos. Es lo que hoy está causando que suframos, que enfermemos, que muramos, que haya división en las familias, que haya división en la sociedad, que no haya paz, que no haya seguridad. Concluyo diciendo las siguientes cosas. Número 1, Dios no creó el pecado porque la esencia de Dios es amor. Dios creó a un ángel de luz que tomó la decisión de desobedecer a Dios. Él trajo el pecado a esta tierra. Adán y Eva le siguieron y el pecado hizo entonces que la muerte entrara a todos los hombres. El pecado ha tenido y tiene efectos devastadores, incluso, volvemos a repetir, causando la muerte. Este sin duda es un panorama desalentador. Pero ¿será que tenemos alternativa? ¿Será que Dios tiene diseñado un plan para que tú y yo dejemos de ser súbditos de Satanás y tengamos acceso a la vida eterna cuando se dé el pronto regreso de Cristo Jesús? La respuesta es afirmativa. Dios tiene un plan para nosotros, que está centrado en la figura y en la persona de Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario para darnos la salvación y la vida eterna. Esa será la sexta verdad que analizaremos el día de mañana. Lo que la Biblia nos tiene preparado para nosotros a través de Cristo Jesús para recibir la salvación y la vida eterna. Por hoy te invito a que tomes la decisión importante de confiar en Dios, de resistir las tentaciones de Satanás, de no escuchar sus murmullos y sus tentaciones, sino más bien de colocarte en las manos de Dios y hacer la voluntad de Dios plasmada en su palabra. Te invito a que seas un vencedor con la ayuda de Dios. Si tú aceptas la verdad que acabamos de presentar a través de la palabra de Dios, de que Dios es amor y que no es el causante de ningún sufrimiento del ser humano, yo te invito a que levantes tu mano y ores conmigo en esta tarde. Amante y bondadoso Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres un Dios lleno de amor. La esencia de tu carácter es el amor. Sabemos que tú nos amas a tal punto que has hecho un plan para darnos la salvación y la vida eterna. Danos fuerza, salud y vida para mañana a las 5 de la tarde, estar listos para conocer ese plan que tú tienes para nosotros, que está centrado en la persona de Cristo Jesús. Señor, bendice a todos los que nos miran por este canal, a todas sus familias, protégelos y guárdalos, y que estas palabras que proceden de tu Santa Biblia sean de bendición y de luz para cada uno de ellos. Guárdanos de todo mal, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, que tengan una feliz tarde, que Dios los guarde y los acompañe y a sus familias también. Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho
nombre soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá.